Bienvenidos a su escuela de Físico-Matemáticas. Hoy vamos a continuar con los temas de geometría, temas fundamentales para comprender lo que es trigonometría, lo que es geometría analítica y también en las que nos auxilia mucho en la resolución de problemas de física. Este material pues, nos ayuda muchísimo en la solución de problemas de física. Bueno, vamos a ver lo que son ángulos adyacentes y ángulos opuestos, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Porque es necesario. Iniciamos con el tema de geometría, con el primer tema que fue la línea recta. Entonces, hay particularidades de la línea recta. Vamos a ver uno. Esto ustedes ya lo saben. Si dos líneas, vamos a ver, dos líneas rectas, bueno, esta no salió muy recta, que digamos, vamos a volver a trazar. Vamos a trazarlo. Vamos a ver, tenemos esta línea recta. ¿Lo recuerdan? Ilimitadas hacia los lados. Y si tenemos trazar dos puntos para que nos dé, vamos a decir, bueno, a 10 a 10. Vamos a trazar otra recta que nos dice más o menos que tenemos otra línea recta. No importa que no coincidan los puntos, pero son una línea L y una línea K. Estas son paralelas si las distancias entre ellas son equidistantes, o sea, si las distancias entre ellas son iguales. Vamos a ver si esta distancia de aquí a aquí es igual, y si yo pongo una distancia más, otro punto, otra recta, o llámenlo ustedes como quieran, en otros puntos, si estas distancias se conservan, se dice que las rectas son paralelas. Eso ustedes ya lo deben de saber. Si no, pues aquí lo están viendo ahorita. ¿Y qué va a pasar? Si estas rectas conservan una misma distancia, pues nunca se van a cruzar. Sin embargo, recuerden, volvemos otra vez, las líneas rectas se prolongan infinitamente hacia un lado e infinitamente hacia otro. Entonces, si yo tengo una línea recta, vamos a decir, tengo yo una línea recta de esta manera, y tengo yo otra línea recta de esta forma, aunque aquí en la figura se ve que no se cruzan, si yo la prolongo, porque recuerden que una línea recta va ilimitadamente moviéndose hacia un sentido, ilimitadamente a otro sentido. Entonces, si yo prolongo esta línea y yo prolongo esta línea, pues en algún momento o en algún punto del espacio se van a cruzar. Entonces, ¿por qué razón? Porque pues esta distancia no se conserva. Aquí es una distancia, y pues obviamente si yo tomo una distancia aquí, pues ya tampoco no son iguales. Estas distancias ya no son iguales, que no es lo mismo que pasaba aquí. Aquí se conservan, siempre es a la misma distancia, por eso son paralelas. Y en este caso, una ligera inclinación que yo le dé a una de las rectas, en algún momento en el espacio se van a cruzar. Y tenemos otro caso muy importante en física y obviamente en geometría, cuando las rectas son ¿cómo? Son perpendiculares. Cuando las rectas son perpendiculares,
aquí las vemos, pues se cruzan en un solo punto. ¿Y qué particularidad tienen? Que forman ángulos de 90 grados, en cada uno de los vértices que se forman al cruzar las líneas. Entonces, igual aquí, al cruzarse, pues forman un ángulo de este lado, forman un ángulo de este lado, forman un ángulo de este lado y forman un ángulo de este lado. Estas, ya lo dijimos, si ligeramente pierden esta distancia, que no sea igual, en algún momento se van a cruzar. ¿Cuál es el otro caso? Cuando esta recta hace un giro completo de 90 grados y se cruza, pues esto se llama perpendicular. Son rectas perpendiculares. ¿Por qué son perpendiculares? Porque forman un ángulo, se intersectan en 90 grados. Se intersectan en un ángulo de 90 grados. Aquí están, caen, al cruzarse en este punto, forman ángulos de 90 grados. ¿Y las paralelas, qué pasa con ellas? Las paralelas, recuerden, estas son paralelas, son líneas paralelas. ¿Por qué son paralelas? Porque siempre están a una distancia igual o equidistante una del otro. Estas distancias son iguales. Están en cada punto que tomen, van a estar a la misma distancia. Por eso son líneas paralelas. Y estas líneas pues son intersecantes porque se van a cruzar. Son líneas que se intersectan. O intersecantes, también pueden encontrar esa frase. Que el caso llega, recuerden a cuando esta línea que va por aquí, ¿qué hace? Hace esto y se pone a 90 grados y forma las rectas perpendiculares. Entonces, pues esas dos condiciones, vamos a decir, tres condiciones, tres particularidades nos van a llevar a definir lo que es un ángulo adyacente y lo que es un ángulo opuesto. Entonces vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a borrarlo. Y bueno, vamos a ver primero qué es un ángulo adyacente y por qué es un ángulo adyacente. Un ángulo adyacente. Entonces vamos a ver. Vamos a suponer, vamos a hacerlo más claro. Tenemos aquí una línea, obviamente, es una línea recta, acuérdense de la notación o de la expresión gráfica de ella. Aquí está. Y tenemos otra más que se intersectan en este punto. Aquí la tenemos, ¿sí? Vamos a llamarle L a esta y K a esta, por ponerles nombre. Entonces, vamos a ver que aquí se forma, vamos a llamarle un ángulo A este que está aquí, vamos a llamarle ángulo B a este que está aquí, le vamos a llamar C a este ángulo y le vamos a llamar D a este ángulo. ¿Cuál es el ángulo adyacente de A? Vamos a decir, ángulo adyacente quiere decir a un lado o que está pegado a él, o es el vecino del ángulo. Entonces vamos a ver, ¿quién es el vecino de A, del ángulo A? ¿Quién es? Del ángulo A, ¿quién es? Es el adyacente es B, es el ángulo B, ¿sí? Puede ser, es el ángulo B porque es su vecino,
¿Cuál es el adyacente del ángulo? ¿Cuál es el adyacente? Bueno, vamos a expresarlo así. O vamos a ponerlo con ángulo B. ¿Cuál es el adyacente? ¿Cuál es? Del ángulo B, ¿cuál es su adyacente? El C. Del ángulo C, ¿cuál es su adyacente? Su adyacente, ¿cuál es? Del ángulo C es el D. Ahí lo vemos. Y del D, pues va a ser el A. Ahora, observen esto. Ya vimos que era un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo llano. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué conclusión podemos tener? Que los ángulos adyacentes su suma es de 180 grados. ¿Por qué? Observen esto. Si yo recorro todo este arco hasta acá, entonces A más B, que es A más B, ¿cuánto me da? 180. Si yo hago un recorrido de A, observen, prolonga de esta línea recta, voy desde esta línea recta, de un punto de esta línea recta a otro punto de la misma línea recta. Entonces, B más C también es igual a 180 grados. Igual nos vamos a ir. Si yo hago un arco desde un punto de la línea K a otro punto de la línea K, ¿qué va a pasar? No, es que le puse, perdón. Vamos a dejarle K a esto, L a esto, ¿ok? Si yo hago un giro o un arco desde un punto K, que es donde me forma el ángulo C, con la línea L, y luego voy donde me forma un ángulo de la línea L a la línea K, pues va a ser C más D. C más D es igual a 180 grados. Igual, D más A, pues me muevo de L, me muevo un arco desde un punto de la línea L hasta otro punto de la línea L, y pues va a ser la suma del ángulo D más el ángulo A. Entonces D más A va a ser igual a 180 grados. Y se cumple la particularidad que los ángulos adyacentes siempre van a sumar 180 grados. Esta es la razón. Esa es la razón. Entonces, un ángulo adyacente, ¿cuál es? ¿Cuál es un ángulo adyacente? Es aquel que es vecino, o está a un lado, si este es el ángulo A y este es el ángulo B. ¿Cuál es el adyacente de A? Pues B, porque está a un lado de él. Pero también puede ser adyacente el que esté de este lado, que sería D. ¿Sí? Entonces, A, vamos a decir que va a tener dos vecinos, pero nada más, para que sea un ángulo adyacente, tiene que formar los 180 grados. No puedo decir, son adyacentes C más A más B, porque eso no es cierto. No son adyacentes. A es adyacente con B, o A es adyacente con D, o D es adyacente con A, o B es adyacente con A. Entonces, C es adyacente con B, o B es adyacente con C. Eso es ser o detectar un ángulo adyacente. Entonces, vamos a ver si yo tengo aquí, vamos a decir 70 grados. ¿Cuál será el ángulo adyacente de los 70 grados? ¿Cuál va a ser? Entonces yo tengo que decir 70 grados, yo le voy a llamar X a este ángulo, más X debe ser igual a ¿cuánto? ¿Cuántos grados hay en este arco? Hay 180 grados, esto debe ser igual a 180 grados. Y de álgebra, ¿qué sabemos? Que si despejamos la X, entonces 180 va a ser menos 70 grados. Y X va a ser igual a ¿cuánto?
a 110 grados. Eso es lo que les van a preguntar a ustedes cuando les pongan esto. ¿Cuál es el adyacente de 70 grados? Sin hacer una figura, sin hacer un trazo de rectas. Si a mí me ponen cuál es el ángulo adyacente de 30 grados, ¿cuál es? Pues inmediatamente yo pienso en esto. 180 menos 30 es igual a 150 grados. ¿Cuál es el ángulo adyacente? 150 grados. ¿Por qué? Porque 30 más el ángulo que no conozco, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. Y de álgebra sé que x es igual a 180 menos 30. Y 180 menos 30 es 150. Entonces, en sus cuestionarios, en sus exámenes, ¿cómo les van a plantear los problemas? Les van a poner, escriba, por decir, si yo les hiciera un examen, escriba el ángulo complementario, perdón, adyacente. ¿Dónde estoy sacando complementario? Adyacente de, y les pongo yo, inciso A 50 grados, inciso B 110 grados, inciso C 150 grados. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer? Inmediatamente van a pensar, ah bueno, tengo 50, pues a 180 le resto 50 y va a ser igual. Tengo 110, a 180 le resto 110, porque ya dijimos que la suma de los ángulos adyacentes es 180. Y luego digo 180 menos 150. ¿Y cuáles serán las respuestas? Para este, ¿cuál va a ser? 130 grados. Para este, ¿cuál va a ser? 80 grados, perdón, 70 grados. Para este, ¿cuál va a ser? 30 grados. Y esas van a ser mis respuestas. ¿Sí quedamos? Así de sencillo es determinar los ángulos adyacentes. Vamos, recuerden que el término para ángulos adyacentes es la suma de ángulos adyacentes es igual a 180 grados. Entonces vamos a borrar esto para ver ahora ángulos, que es un ángulo opuesto. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar otra vez. Ya no vamos a ponerle prolongación en nada. Dos líneas rectas, dos segmentos. Dos segmentos. Y vamos a poner otra vez. Vamos a separar estos ángulos. Y este va a ser el A, el B, el C y el D. Los ángulos opuestos son aquellos, como su nombre lo dice, que están opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Y qué me dice a mí? ¿Cuáles son los vértices opuestos? Este vértice que está aquí y este vértice. Y este vértice y este vértice que está aquí. Entonces esos son los ángulos que van a estar opuestos. Y vamos a encontrarlos. Ángulo opuesto de A. ¿Quién es? Es el ángulo opuesto de A, es C. Y el ángulo opuesto de D, ¿quién va a ser? El ángulo opuesto de D es B. Y como decíamos, el de A es C. Entonces, estos van a ser sus ángulos opuestos. Entonces, vamos a poner como regla, vamos a decirlos, los ángulos opuestos, y no se les va a olvidar, los ángulos opuestos por el vértice
son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo A es igual a C, que el ángulo D es igual a B. Con ese principio o con esa regla vamos a ver un ejemplo, un ejercicio para determinar ok, vamos a ver si aquí yo tengo 30 grados y aquí yo tengo, si tengo 30, el ángulo adyacente de 30, ¿cuánto será? 150. Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Observen y aplicamos la regla. Ángulos opuestos son iguales. Si yo aplico la regla, entonces, observen que estoy aplicando dos reglas. Para determinar que esto vale 150, ¿qué dije? La suma de los ángulos debe ser 180. La suma de ángulos adyacentes debe ser 180. 30 más 150, 180. Porque voy desde un punto de esta recta a otro punto de la misma recta. Recorro 180 grados. Ahora, aplico para ángulos opuestos. Si este vale 30, su opuesto es esto, ¿cuánto vale? Vale 30. Si este vale 150, su opuesto, que es este que está aquí, ¿cuánto vale? Vale 150 grados. Y ahí está. Los ángulos opuestos son los que están en contra del vértice. Aquí tenemos contravértice, 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 contravértice. Observen. Ahí está. Y bueno, ¿qué les preguntarían ustedes? El ángulo opuesto, por decir así, el ángulo opuesto de 80 grados, ¿cuánto es? Aplico la regla, ángulos opuestos son iguales, pues obviamente que su opuesto es 80. Me preguntan, el de 70, pues aplico la regla, ángulos opuestos son iguales, 70 grados. Es así de sencillo. Bueno, vamos a complementar el tema. Vamos a poner un punto aquí y vamos a hacer que cruce una recta. Vamos a poner otra recta más que no se ve muy bien, pero vamos a volverla a repasar. Bueno, ahí se ve más. Vamos a borrar esto que está aquí. Ok, y vamos a poner uno más, una recta más. Bien, vamos a ponerle aquí, 70 grados. Y vamos a ponerle aquí 50 grados. Se ve ahí complicada la cosa, pero bien. Primero que nada, busquemos cuál es el ángulo opuesto de 70. ¿Cuál va a ser el ángulo opuesto de 70? Y vamos a llamarle a esto que no conocemos, le vamos a llamar A, le vamos a llamar B, le vamos a llamar C y le vamos a llamar a este que está aquí D. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ángulo. Si yo quiero determinar el ángulo adyacente de 70, ¿de dónde me tendría que mover yo para saber cuál es el complemento del ángulo de 70? De este que está aquí. Bueno, me voy a mover de este punto de la recta a otro punto de la misma recta, ¿sí? Y voy a decir 70 más ¿qué ángulos me encuentro en el camino? Yo puedo ignorar
Yo puedo ignorar todo esto, esta A y esta B, y yo le puedo llamar a esto X, y digo, más X es igual a ¿cuánto era? Tenía un ángulo adyacente siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿cuál es el complemento de 70? Es 180 menos 70, el complemento es 110. Yo ya sé que este espacio de aquí vale 110 grados. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Este es el complemento de 70, ¿no? Complemento de 70 grados es, ¿quién? 110 grados. ¿Qué es esto que está hasta acá? Ahora, ¿cuál es el ángulo opuesto a 70 grados? ¿Cuál va a ser? ¿Será A? No es, porque observen, este vértice no coincide con este vértice. ¿Será B? No, porque este vértice no coincide con este vértice. ¿Será C? A ver, veamos. Este vértice sí coincide con este vértice. Entonces, el ángulo opuesto a 70 es C. ¿Y cuánto vale? Pues 70 grados, porque estos son iguales. Y vámonos ahora. Ángulo opuesto a 50 grados. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 50 grados? ¿Será C? ¿Será C de 50 grados? No, porque este es el ángulo de 50 y no coincide con el de C. ¿Será el de D? Pues no, porque este es el de 50 y este es de D, no coincide. ¿Será B? Pues no, porque tampoco coincide. ¿Pero será A? Sí es A, porque coinciden punta con punta aquí de los ángulos. Entonces es A. ¿Y cuánto vale? Ángulos opuestos son iguales, por lo tanto A vale 50 también, vale 50 grados. A es igual a 50, C es igual a 70. Y así nos podemos ir. Para poder encontrar el complemento de 50, o sea, para encontrar el valor de C, ¿cómo le harían? ¿Cómo le harían ustedes para determinar el valor de C? ¿Qué harían? Pues tengo que recorrer igual que acá. Tengo que decir que 50, yo tengo que hacer 50 más C, que es este ángulo que está aquí, más D, porque recorro desde un punto de esta recta hasta este punto, ¿sí? Y esto debe ser igual a 180 grados. Pero, este ángulo también de 50 también es la suma ¿de quién? De 50. Recuerden que me puedo mover desde este punto hasta un punto acá. Entonces también digo 50 más D, ¿sí? Pero más 70 es igual a 180 grados. ¿Cuál ecuación me conviene para determinar a mí el ángulo D? ¿Qué ecuación me conviene? Pues es obvio que me conviene esta ecuación porque nada más tiene una incógnita. Entonces voy a decir, de álgebra, de lo que aprendí en álgebra, voy a decir 180 menos 50 menos 70. Y D va a ser igual a ¿cuánto? Si yo tengo 50 más 70, ¿cuánto es? Son 180 menos 120, según yo. D va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Entonces ya sé que esto vale 60 grados. Esto que está aquí vale 60 grados. Y si D, el ángulo D, es opuesto al ángulo B, ¿cuánto vale B? B es igual a D, porque son opuestos. Y B vale 60 grados. ¿Sí? Yo también ya conocía cuánto valía el C. Por aquí lo pusimos. Vale 70.
Entonces, este es un juego en el que yo ya determiné que este vale 50, que este vale 70, que A vale 50 y B ¿cuánto vale? Vale 60 grados. Y observen, ya determiné todos los ángulos. ¿Cómo? Nada más utilizando los principios de ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes, su suma es igual a 180 grados. Y ángulos opuestos, los ángulos opuestos al vértice siempre son iguales. Y con esa frase cerramos el video, que espero que haya sido claro. Muchas gracias.